Padre, gracias por traernos a tu casa y oramos para que la palabra tuya siga siendo la tarea que es penetrar hasta los tuétanos, Señor, y sacar a la luz lo que de verdad pensamos y ser limpios, purificados por ello. Parte nuestra alma, parte nuestro espíritu, empezando desde el que predica o la que predica a los oyentes, Padre, porque tú tienes cuidado especial de nosotros. En el nombre de Jesús, amén y amén, dicen los niños. Imagínense, como estamos en el tema del discipulado, me metí a seguir siendo aprendiz, porque un discípulo es un aprendiz, ¿cierto? Y entré a, ¿cómo es que le llaman? A una escuela de conducción, mis hermanos. Porque no vaya a ser que llegue al cielo y me digan: Liliana, mire, este es el carro que a usted le pertenece, el carro de fuego. ¿Dónde está pues el pase mía? Entonces yo dije, no, toca aprender porque si no. Entonces, allá en esa bendita escuela, lo primero que enseñan es que muchos saben mover un auto o un vehículo, pero pocos saben conducir. ¿Cómo la ve? Y cuando uno va a ver, ya empieza a recibir las clases y uno empieza a decir: uy, Señor, yo tengo que aprender a conducir de verdad, yo quiero aprender. Y allá tengo yo por lo menos dos maestros, Jonathan y Alejandra, muy buenos ellos en su labor. Me he encontrado dentro de ese lugar varias clases de aprendiz. Y hay una señora que sale desde Fontibón, va y trabaja en la 147 y se devuelve al Restrepo ya tipo 5 de la tarde para estudiar. Yo digo, qué mujer tan esforzada. Y ella dice: yo sabía era manejar no, sino mover el carro. Ahora sí estoy aprendiendo a conducir. Y me faltaba una buena licencia. Entonces también he encontrado una chica fuerte, o sea, ella salió de un pueblo del lado del llano, vino a estudiar su universidad, trabajó en un colegio y después se metió a vender. Y le fascina el mundo de las ventas porque le gusta relacionarse. Y dice: y me falta el auto, me falta el carro, porque yo tengo que llevar y traer muchos materiales. Y yo lo quiero hacer, ¿ya? No quiero poner a nadie, yo quiero hacerlo. También he encontrado de esos chicos que meten la cucharada y no saben lo que hablan, pero igual siguen hablando. Otros que llegan y ¿sabe qué hacen? Con el celular, y videos. Y mientras los profes están hablando, ellos están viendo los videos. Otros llegan y me dicen: ay, venga, ¿me prestan los apuntes? Ay, es para sacarle foto. Y como tenemos examen ahorita, ay, no, venga, préstemelo. Y yo: ay, tenga. Yo soy muy generosa en eso. Rica y extravagante. Entonces uno encuentra mucha clase de gente bonita, y es una experiencia bonita porque por lo general yo me muevo más que todo acá con ustedes, pero es rico uno estar por allá y estar mirando y poner por obra lo que el Señor me ha venido enseñando en estos 29 años de conocerle a Él. Hay una palabra que a mí me dieron hace 27 años cuando vieron que yo asumí la responsabilidad de predicar el evangelio. Ya después de año y medio ya dije: uy, yo quiero predicar, yo quiero enseñar. Y entonces me sientan y me dicen de esta forma: así que yo de esta manera corro, no como a la aventura. De esta manera peleo, no como quien golpea al aire, sino que peleo, ¿sabe cómo? Aún golpeando mi cuerpo y lo pongo en servidumbre. No sea que habiendo sido heraldo para otro, yo mismo venga a ser eliminado. Entonces, por eso yo procuro que todo lo que hago, lo hago con fundamento, lo hago por un porqué. Ya, yo asisto a la iglesia, pero es por algo, porque quiero encontrarme con Dios y porque necesito una palabra, por más pastor que uno sea, yo necesito una palabra para seguir moldeando mi vida a la imagen de Cristo.
Entonces, cuando entro a orar también, cuando doy mis diezmos, lo hago con un propósito. Si estoy ofrendando cualquier cosa que haga, aún si estoy lavando platos, haciendo el aseo para la gata que tengo, yo digo, uy Señor, esto es con un propósito, no solo de mantener la casa limpia, sino aquí hay un propósito para mantener un espacio para el Señor y para la gente que yo atiendo también allá. Entonces, todo procuro hacerlo con un propósito. Pensando en esto, de uno tener ese propósito, de no estar golpeando el viento, sino, venga, hoy con fundamento, hoy vamos a hablar de un hombre muy especial. Y es del hombre llamado en el principio Simón, pero después fue llamado ¿cómo? Pedro. Pedro. Les voy a contar un poquito de él. Él es un hombre de familia, ¿ya? Él es un hombre casado, es más, vivía pues obviamente con su esposa, sus hijos, pero también con su suegra. O sea, no desamparaba a la familia. Es un hombre era conocido el hijo de Jonás, ¿ya? Y tenía un hermano. ¿Ustedes saben cómo se llamaba el hermano de Pedro? Uno de los hermanos. Andrés, exactamente. Entonces, y este hombre tenía una profesión. Pescador, pescador. ¿Y a qué huele un pescador? A rico. Uy, boca, chico, bagre, ¿qué más? Nicuro, de todo. Eso es rico, ¿no? Ya en la olla. Todo eso es sabroso en la olla, ¿no? Calamares, todo eso es rico en la olla. Entonces, muy, muy bonito es porque Pedro conoce a Jesús, porque Jesús ya lo conocía, es Dios, pero Pedro conoce a Jesús de una forma también en la labor, en el trabajo diario. ¿Qué ocurre? Resulta que este bendito de Andrés era discípulo de Juan Bautista. Y Juan Bautista llega y lanza una palabra cuando ve pasar al Señor Jesús y dice: "He aquí el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo". Andrés escucha esa palabra y de inmediato se fue detrás de Jesús. Y ese día y esa noche pasó hablando con el Señor Jesús. Después salió y se fue para donde Pedro y le dijo: "Hermano, ¿sabe qué? Conozco el Mesías, sé quién es el Mesías". Y entonces lo lleva Andrés lleva a Pedro ante Jesús, y cuando Jesús le dice, lo ve, le dice: "Ah, hijo de Jonás, Simón, hijo de Jonás, ya no te vas a llamar así, sino ¿cómo se va a llamar? Cefas". ¿Qué es igual a? Pedro, piedra. Entonces, y Pedro dijo: "Uy, no, pero porque me va a cambiar el nombre". No dijo nada, no chistó nada, nada. Le pareció tal vez bonito. No sé si a usted, cuando le presentan a alguien y le dice: "Ya no te llamarás Julie, te vas a llamar Liliana". Debería sentirse alegre. No, pues quién quita, ¿no? Entonces, pero es un cambio de nombre, es un cambio de nombre. Que le cambien a uno el nombre, ¿usted cómo se sentiría? ¿Es Drúbal? No, silencio. Bueno, siguió él la labor, todo, y entonces pasa, acontece y sucede que en un día de pesca, ¿qué fue lo que ocurrió? Pues no, una noche de pesca, no pescaron. Y Jesús le dice: "Venga, mijo, agarre para tal lado y eche la red nuevamente". Bueno, pero agarre y hágalo. Y entonces echa la red y sacó ¿cuántos? 150 y piola de pescados ese hombre, ¿no? Y se bajó de allá, cayó a las rodillas, de rodillas, no a las rodillas, cayó de rodillas, y él empieza a decir: "Yo soy pecador, yo soy pecador. Uy, Señor, vean, no merezco, yo soy pecador". Y el Señor llega y le dice ahora otra vez: "Pedro, ahora vas a ser pescador de ¿qué? Hombres, sígueme. Vas a ser pescador de hombres". Y si se vuelve pescador de hombres, ¿a qué huele?
Si es pescador de hombres, ¿a qué debe oler? Bueno, les voy a seguir contando porque esto es bien biográfico. ¿Listo? De esos asuntos que ocurren en la vida de Pedro, de sus vivencias, vamos a mirar varios rasgos. Vamos a ver el perfil de un buen discípulo. Y lo vamos a ver a través de la vida de Pedro. Y algunos dirán, porque ya conocen, ¿sí? ¿Pedro? ¿Sí? ¿Juan? ¿Sí? ¿Juanita? ¿Sí? ¿Marta, discípula? ¿Y una buena discípula? ¿Sí? Para el Señor sí. Porque eso es lo que importa. Para el Señor sí. Así es Él. Entonces, llega ya dos asuntos, donde le cambia el nombre y donde le cambia la labor. Y Pedro no chista nada. Eso es lo bonito. ¿Cuántos de aquí tienen autoridad? ¿Tan poquitos? Ay, qué triste. Yo creo que todos tenemos autoridad. Cuando usted ejerce la autoridad, ¿qué espera? Que obedezcan. ¿Por qué espera que obedezcan? Porque usted está mandando bien, ¿o no? ¿No? Bueno. Uno espera que obedezcan, uno no espera que le estén peleando, que le estén discutiendo, sino que obedezcan. Más bien que le diga cómo lo hago. O venga, encamíneme por ahí, porque no lo sé hacer. ¿Ya? Uno espera. Y esa es la actitud de Pedro. Listo, no chisto nada y bueno, voy a ir. Pero también vamos a encontrar otras cosas con la vida de Pedro. Y es que este bendito Pedro es de una, ¿qué? Es aguerrido. Y entonces el Señor Jesús llega y le dice, hágame el favor muchacho, y se van, y yo llego después. Y ya en horas de la madrugada, eso empezó una tormenta muy fuerte, y Jesús salió caminando por las aguas. El barco con los discípulos ya estaba al otro lado. Y ellos se asustaron. Y entonces el Señor Jesús les dice, fresco soy yo. Ya, versión actual, fresco soy yo. Y entonces Pedro llega y dice, ese ímpetu le dice, pues si tú eres el Señor, pues di que yo vaya allá. Y le dice, pues venga mijo. Y de una vez el Pedro, yo no haría eso por lo menos. Y en el mar, que el mar a mí me da miedo. Y el hombre empezó a caminar por las aguas, pero empezaron los vientos y le dio susto. Y se empezó a hundir. Y de inmediato dice la Biblia que el Señor le echó mano. Le dijo, le faltó fe, mijo, le faltó fe. Al barco y todo quieto. Vea, este hombre también confiesa a Jesús como el Cristo. ¿Quiénes piensan que soy yo? Dijo Jesús. Y el arriesgado de Pedro, ¿qué dijo? Pues tú eres el Cristo, tú eres el Mesías, el Cordero. Vea, felicitaciones, mijo, porque esto no se lo dio carne ni sangre. Acá vino una revelación de parte de mi Padre. Tan chévere. Pero en otra llegó y le dijo ahí abajito, Señor, no, que tú no vayas a la cruz. ¿Y qué le dice el Señor? Apártate de mí, Satanás. Uy, la embarro. En un momento, ¡fua!, la gloria. Y en otro momento, uy, no, porque la embarré. Es que abro la boca y la embarro. Pero es un buen discípulo. Para el Señor, Él es importante. Es un hombre que Él ama. Se lo lleva a la transfiguración. Jesús se lo lleva a la transfiguración. Uno lleva a ciertas personas a lugares especiales, no a todo el mundo, ¿cierto? No a todo el mundo. Y se llevó preciso a don Pedro, a don Juan y a don Jacobo. Se lo llevó y allá se vio la gloria de lo que era Jesús. Estuvo en la transfiguración. Pero también después de esa transfiguración, ¿sabe qué? El hombre va a ser remecido. Y el Señor Jesús le dice, ¿sabe una cosa?
Satanás me lo pidió y yo estoy orando para que no falte tu fe. Y ¿sabe qué? Después de esa fe, usted va a confirmar a sus hermanos, usted va a seguir adelante. Después de ese remesón, pero no le va a faltar, no va a faltar la fe. El Señor estaba pendiente aún de esos detalles. Después este hombre, ¿sabe? En medio de lo que se estaba presentando en la noche, cuando le echan mano al Señor Jesucristo, ¿qué hizo este muchacho? Muchacho viejo. Entonces, ¿qué? Saca la espada y ¡fuas! Mal tan, se le cae la oreja. Se la corta, no se le cae. Y el Señor Jesús, arrebatado el hombre, arrebatado. Bueno, en eso ya el Señor había hablado. Y Pedro había dicho, mi vida daré por ti. ¿Cierto? Mi vida daré por ti. Y entonces el Señor Jesús le dijo, cuando cante el gallo, ya me habrás negado 3 veces. Y estaba el hombre ya ahí en medio de los sirvientes, calentándose, mientras el Señor Jesús estaba siendo golpeado, maltratado, abusado. Y el Señor Jesús lo mira desde lejos, ¿cierto? Esa mirada es la más impactante. Ya para ese momento, él ya lo había negado 1, 2 y en 3 ocasiones. Y el Señor lo mira desde lejos y dice la palabra que él lloró amargamente. Amargamente. Pero ¿sabe qué pasa también con Pedro? Obvio, él sale corriendo, como muchos de ellos. Pero después otra vez vuelve y se congrega con el resto de discípulos. Y María Magdalena va a ver la tumba. ¿Y qué ocurre en la tumba? Estaba vacía. Y entonces llega y les dice, muchachos, imagínense que no está el cuerpo del Señor. Y los primeros que salen corriendo es Juan y Pedro. Ellos son los primeros que llegan a la tumba. Él deja por un momento las redes, el pescar los hombres y vuelve a las redes. ¿Y qué ocurre? Que Jesús va y lo busca. Y otra vez retorna. Y otra vez. Entonces era un hombre que estaba de aquí para allá. ¿Les ha pasado? De aquí para... Ahora, con esos acontecimientos uno dice, uy, no, fuerte, fuerte. Cuando uno empieza a mirar, ¿cierto? Pero estaba de aquí para allá, tambaleaba. Entonces el Señor Jesús le va a dar unas palabras después de su resurrección. Pedro, ¿tú me amas? ¿Y qué dice? Sí, yo te amo. Y vuelve y le dice, Pedro, ¿tú me amas? Sí, yo te amo. Tú sabes que te amo. Y la tercera, Pedro, ¿tú me amas? Y el hombre se dolió. Se dolió. Y hay una cuestión cuando usted está leyendo que dice que llega, le responde este hombre a Jesús y le dice, tú lo sabes todo. Yo no sabía que te iba a negar, pero tú sí lo sabías, entonces tú lo sabes todo. Y tú sabes que yo te amo. Tú sabes que yo te amo, Jesús. Tú lo sabes. Eso no es para ocultarlo, tú sabes. Entonces apacienta mis ovejas, apacienta mi grey, apacienta mi rebaño. Y eso fue impactante, por lo menos a mí, Pedro. Me gusta mucho. Tenía una predicación que se llamaba Yo también soy Pedro. Porque de Ave María. Entonces, listo. Entonces, el Señor les da a ellos un mandato. No se vayan a ir. Háganme el favor. No se van a ir hasta que reciban el poder de lo alto. ¿Quién es el que congrega después de que Jesús asciende a los cielos y se sienta a la diestra de Dios Padre? Y el sentarse es porque él terminó la tarea, ¿no? Se sienta a la diestra de Dios Padre.
¿Quién fue el que congregó a todos esos discípulos? Pedro. Pedro lo arrancó. Venga, acuérdese que el Señor había hablado estas y estas palabras, esto era lo que tocaba, lo que tenía que suceder, entonces ya está ocurriendo, entonces vamos a hacer la labor como es. Entran en oración. ¿Quién es el primero que se levanta a predicar? Todos empiezan a orar en lenguas y a enseñar lo que son las virtudes de Dios, pero el que se levanta a hacer una predicación. Y mire uno de los asuntos, si ustedes leen bien la Biblia, una es la forma como el Espíritu Santo envía a Pablo a escribir, pero otra es la forma del apóstol Juan y otra muy diferente del apóstol Pedro. Y Pedro tiene un relato histórico. Él se apega a la palabra que Dios le ha dado a través de los tiempos al pueblo de Israel. Él está firme en esa palabra, él cree en esa palabra y es una palabra que va a estar enseñando constantemente lo que enseñó Dios desde el principio. Eso tiene este bendito del Pedro, un pescador escritor y sabe escribir muy bien. Entonces, predica y el Señor lo usa y a través de esa predicación como 3,000 personas se convirtieron. Después va a orar al templo y se encuentra un cojo de nacimiento juntamente con Juan y empiezan a orar. ¿Y qué ocurre? Ese cojo se levanta y le toca responder ante un concilio ¿por qué hizo eso? ¿Y por qué está haciendo eso en el nombre de Jesús? ¿Cómo así? Y en 2 ocasiones el libro de los Hechos lo muestra que le tocó ir al concilio y en esos llega y dice ¿qué es mejor? O más bien, ¿hago caso a Dios o hago caso a los hombres? Pues yo determino hacerle caso a Dios. Firme, firme. Este Pedro, Dios lo usa para que llegue al pueblo gentil. Es el primero que penetra el pueblo gentil y Dios lo usa para que en medio de la predicación a ese pueblo gentil se derramara el poder de lo alto. Él vio cómo el Espíritu también descendía sobre ese pueblo gentil y por esa razón tiene que hablar ante el liderazgo de la iglesia en Jerusalén. Y él empieza a decir, mire, el Señor ya nos ha usado y es necesario que también salgamos a predicar a este mundo gentil. Cuando usted llega a la carta a los Gálatas, había alguien importante que es Pablo. ¿Y sabe qué deseó hacer Pablo? Encontrarse con los discípulos. ¿Y sabe a quién encontró? A Pedro. A Pedro. Y compartieron 15 días. Imagínense todo lo que hablaron porque Pedro había estado con Jesús en muchos asuntos. Así la haya embarrado, Pedro estuvo ahí. Y así haya hecho bien, también Pedro estaba ahí. El Señor se lo cargó para todo lado, para todo lado, para todo evento ahí. El Señor, camine Pedro, vamos Pedro, vamos, no importa mi hijo, venga a ver, yo sé que usted me ha negado, yo sé que usted ha hecho eso, ay, usted a veces se porta como delincuente, pero camine papi, camine. Entonces, si usted lee más adelante Gálatas, el apóstol Pablo le tocó llamarle la atención a Pedro por hipócrita, porque el comportamiento de él fue extraño en un momento, que cuando estaba con los judíos de una forma y cuando estaba con los gentiles de otra, le dijo eso no se hace. Y esto, Dios usa la vida de este hombre de una forma para enseñarnos que siempre hay oportunidad en Dios, que el Señor no nos deja. Y mire que para allá los años 63 al 66 se va a dar la muerte de Pedro. Antes de esa muerte hay una persecución por Nerón.
en esa persecución pues está también, ahí cae el apóstol Pedro, pero ya escrito aproximadamente en el año 62. Y uno de sus escritos, ahora sí vamos a la palabra, pues dirán, uy, esta sí nos habló y nada de Biblia, y se van a dar cuenta la madurez y los rasgos ahora sí asentados de Jesús en Pedro. Vamos a ir a la carta que escribe el apóstol Pedro, en la segunda, el capítulo 1. Vamos a leer. En el capítulo, en la primera carta, él ha dicho algo. Yo también he llegado anciano. Claro, ya uno después de los 60, ¿cierto? En los 50 nada más, no mentiras. Pero después, después de los 60 ya se le nota a uno más. Se le nota a uno más. Pero el Señor le ha permitido llegar a esas edades. ¿Cuántas experiencias? Buenas, malas, regulares. ¿Cuántas experiencias de este apóstol? Y él llega y dice ahí en esa primera carta, vea, aquí estamos los ancianos, pero estamos es para ver la gloria de Dios, lo que se ha de manifestar, porque así lo había declarado Dios antes y eso va a ser un cumplimiento. Ya en esta segunda carta, para nosotros, llega y nos deja escrito: Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo una fe igualmente preciosa que la nuestra. Gracia y paz os sean multiplicadas en el conocimiento de Dios y de vuestro Señor Jesús. ¿Cierto? Como todas las cosas, estoy leyendo ya. Estamos en esos primeros capítulos. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas lleguéis a ser participantes de la naturaleza ¿qué? Porque un discípulo del Señor se le debe ver. Hágale hacia el del lado, hágale para que se dice. Usted debe dejar ver la naturaleza divina en su vida. Así de sencillo. Dígale, pilas, déjese ver. Eso, déjese ver, hermano. ¿Y qué es lo que va a dejar ver? La naturaleza divina. Listo. Habiendo huido de las concupiscencias que hay en este mundo a causa de la corrupción, habiendo huido de la corrupción que hay en este mundo a causa de las concupiscencias, vosotros también poniendo toda diligencia, porque un discípulo hace eso. Por esto mismo, añadid a vuestra fe, o sea, el creer en Cristo, virtud. ¿Qué es la virtud? Todo lo positivo que yo puedo hacer. A la virtud, conocimiento. ¿Y qué es conocimiento? Pues facultad para aprender. Al conocimiento, dominio propio. No vaya a ser que se vuelva demasiado creído, ¿cierto? Con lo que va conociendo de Dios. Tenemos que aprender entonces a controlar nuestros pensamientos, sentimientos y acciones, y estas no que se enseñoríen de nosotras. Al dominio propio, paciencia. ¿Y qué es ser paciente? Es la capacidad de sufrir, de tolerar desgracias y adversidades, cosas que de pronto nos pueden ofender, pero ¿cómo las afrontamos? Con fortaleza, sin quejarnos ni rebelarnos. A la paciencia, piedad. ¿Y qué es la piedad? Pues la piedad tiene que ver con la devoción hacia las cosas santas y por el amor al prójimo, con actos de compasión. A esta piedad, afecto fraternal, que es el cuidado entre hermanos. Pero al afecto fraternal, métale amor. Métale amor, porque lo más importante es el amor, ¿cierto? Y entonces, porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejará estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo.
Y hay una versión que dice, y si hacen estas cosas, no caerán. Él sabía de caídas, pero ya al pasar de los años aprendió también de esas caídas y dijo, no voy a dar golpes al aire, voy a sujetar mi cuerpo a obedecer, porque yo ya soy heraldo, soy visto por una gran nube de testigos y por otros, familia, amigos, y no podemos caer, porque después van a pisotear el evangelio del Señor Jesús. En Pedro vamos a encontrar un hombre de fe, y eso es un rasgo primordial, la fe, el creer en Jesús. Él anhelaba al Mesías y lo pudo ver. Tiene total confianza en la obra redentora del Señor Jesucristo, y es un hombre maleable. ¿Usted sabe qué es maleable? No manejable, porque qué pereza que lo manejen a uno. Maleable, como la plastilina. Entonces la plastilina la cogen, mire, y de aquí se pueden hacer muchísimas cosas. En medio de ser maleable, yo puedo detectar cuando nosotros estamos en las manos del Señor que por acá hay una piedrita, que se le prendió por ahí un pelito, ¿cierto? Y lo voy sacando, porque eso no me va a dejar moldear lo que el Señor quiere. Entonces, un hombre de fe que se deja manejar por el Señor. Al principio le costó, pero cuando llegó a viejo, llegó melo. Porque una cosa son nuestros inicios, pero otra, ¿cómo vamos a terminar? Pedro termina crucificado, pero por Cristo, por el evangelio. No termina crucificado por ladrón, no termina crucificado por adúltero, por la avaricia. Él no termina crucificado por maldad, él termina crucificado por el Señor. Y dice que boca abajo, ¿cierto? Porque él decía, yo no me merezco que sea crucificado como el Señor. Entonces, venga, mi hijo, lo crucificamos hacia abajo, pero es por el Señor. Temperamento lo acompañó siempre, rasgos. Es un hombre que tiene proyección. Un discípulo tiene proyección. No da golpes al aire, no da golpes al aire. Se proyecta. ¿Y sabe cómo se proyecta? A través de lo auténtico que él es. Porque si usted no es auténtico con Dios, no vale. No vale. ¿Cuántas personas hemos conocido que nos llegan aquí y tienen apariencia de piedad, pero son corruptos? ¿Y sabe qué es lo doloroso? Que cuando uno es pescador de hombres, a uno le duele, porque no ha conocido a Jesús y porque su fin es la muerte eterna. Yo creo que nosotros como pastores, como líderes, como supervisores, cuando alguien vuelve atrás, es un dolor en el alma, en el espíritu. No es, ay, me falló a mí. No, uno no es, le falló al Señor y nos duele. Eso es un discípulo de Jesús. Esos son los rasgos de los discípulos de Cristo. Sabe y asimila que es un pescador de hombres. Y cuando uno asimila este llamado como discípulo, ¿sabe qué? Uno empieza a actuar como el Señor actuó. De la misma forma, ama y tiene compasión de las multitudes porque están sin pastor, y uno desea pastorear esas multitudes. Entonces él se proyecta. Mire la forma que escribe, para que nosotros, los que estamos escuchando el día de hoy acá, no nos perdamos y no volvamos a caer en lo que veníamos cayendo. Ustedes saben en qué han venido cayendo, ¿cierto? Es un hombre que lleva a un desarrollo por la claridad también en las metas. Esta es mi meta y lo tengo tan claro que ahí voy a invertir todos los recursos que Dios ha puesto en mí. Y él invirtió todo.
Así son los rasgos de un hombre llamado Pedro, con sus altas, con sus bajas, pero el Señor lo ama. Puestos en pie, vamos a orar. Cierra ahí sus ojitos. Mire, lo más relevante de la vida de este hombre, de los rasgos que tiene, del perfil que maneja, de todo lo que sale, esa personalidad, ese temperamento de Pedro, es que Jesús siempre estuvo allí. Jesús está a su lado. Señor Jesús no lo ha abandonado. ¿Usted sabe cuántas veces lo ha negado? Entremos en arrepentimiento. Entremos en arrepentimiento. El Señor lo ha venido a buscar a usted, que dejó las redes, dejó el propósito, dejó el llamado, dejó de confiar en Él. Se siente que se está ahogando. ¿Y sabe qué? Solo basta decir: ayúdame, Señor. Y el Señor corre de inmediato a sacarlo de allí. Lo hizo con Pedro. Y el Señor no cambia. Él es así con sus discípulos. De pronto usted dejó el discipulado a un lado. Lo ha dejado porque se llenó de mucho conocimiento y piensa que sabe más que el resto. Y es hora de volver al dominio propio. Y el dominio propio, lo primero que me lleva nuevamente es al arrepentimiento. Señor quiere que volvamos a Él. Jesús no nos abandona. Usted volvió a la fornicación y el Señor lo había limpiado de ello y volvió a caer ahí. Y el Señor lo sigue esperando y es hora de volver nuevamente. Tome fuerzas en el Señor. Volvió a la pornografía, volvió a probar vicios y el Señor ya lo había sacado de allí. Pero el Señor lo sigue esperando. El Señor está ahí. Señor, te damos gracias porque tú siempre estás. En medio de nuestros fracasos, dudas, también de las cosas buenas, ahí estás tú. Siempre formándonos, siempre, siempre. Siempre, Dios, aun cuando hemos querido dejar este discipulado, aun cuando hemos querido de decir no más, no me toques más, Señor, no me toques a través de las palabras de la pastora Estela, del pastor Santiago, no me digas más, Señor, ya no quiero más escucharte, ya no más, yo quiero solo venir y no más. Pero tanto es tu amor por Él que le sigues llamando, le sigues avisando, porque tú lo amas, tú lo amas. ¿Cuántas veces has usado a Julia, a Carlos, estos pastores de jóvenes, y no ha querido volver? Pero el Señor está ahí. El Señor está llamando. ¿Cuántas veces ha usado a Ariel, a Lady, para hablar al corazón, para una exhortación, para un abrazo? Y hemos rechazado, y ahí estaba el Señor en medio de ellos. Pero hoy volvemos a ti, a tu casa, Señor, a tu presencia, Jehová. Ya no podemos seguir perdiendo el tiempo. No siga dándole golpes al aire. Y piense muy bien a qué estaba golpeando. Si de verdad hay propósito cuando viene a la iglesia. Porque si usted llega a la iglesia pero sigue entre semana cayendo en pecado, ahí hay un asunto fuerte al que tiene que renunciar. Y lo que debe hacer es confesar con su boca y buscar la presencia del Señor, porque el Señor ya ha hecho la tarea. Oh Señor, ministra a tu pueblo. No queremos aprender a mover el carro, queremos aprender a conducir. No queremos aparentar ser discípulos, queremos ser tus discípulos, Señor. Y te agradecemos por haber levantado a Pedro, por
todo lo que has hecho por él. Porque así como actuaste con él, tú actúas con nosotros. Tú nos vuelves al camino. Y tú eres el que estás haciendo ese llamado a ser pescadores de hombres. A través de la profesión, a través del ministerio, tú nos vuelves a llamar a ser pescadores de hombres y a tener ese amor profundo por la gente. Esa fe, esa creencia en ti tiene que llevarnos a mostrar tu gloria, Señor, a ser, Dios mío, que la gente note todo lo bueno que tú eres. Para eso son las virtudes, Señor, para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó. Señor, gracias, gracias, Padre. Gracias por llamarnos. Gracias, Dios mío, porque estando ancianos ahora, muchos de mis hermanos ahí, Dios, también tienen la capacidad de seguir enseñando a otros cómo se vive para el Dios verdadero, que eres tú, amado Jesús. Alabamos tu nombre, bendecimos tu nombre, Jesús de Nazaret. Te bendecimos porque en tu nombre, Señor, echamos fuera demonios, Dios. Ellos tienen que salir de nuestra mente, ellos tienen que salir de nuestro cuerpo, ellos tienen que salir de nuestras emociones. Todos esos demonios que nosotros les hemos dado cabida en una habitación, allí en casa, en el trabajo, y que vienen dominando, Dios, áreas de nuestra vida, hoy en el nombre de Jesús, porque nos volvemos a ti, los echamos fuera por el poder de Cristo. Es en el nombre de Jesús. Hoy, Señor, tomamos de lo tuyo, porque tú, Dios, nos has dado la capacidad para sanar, para restaurar, Dios, para volver, Dios mío, ante todo a ti. Y hoy volvemos a ti para entrar en la sanidad de todo nuestro ser, pero también para llevar sanidad a las nuevas generaciones, a esos matrimonios. Dios, tú nos llevas a sanarlos, tú nos llevas a sanar, Dios mío, la vida de los abuelos, Dios, aún una nación entera. Señor, tú nos llevas a sanar, y te damos gracias, Padre eterno, por tu Hijo, nuestro Señor, nuestro Salvador, nuestro Maestro. Y te damos gracias por el llamado, y es hacer discípulos. Queremos ser personas de fe, Señor. Que se nos note, Dios, que se nos note la fe en ti. Queremos ser personas que tienen la proyección, y la proyección está en el cielo, Dios. Para allá es que vamos, Dios. Debemos de pensar en la eternidad. Debemos de tener claras las metas, y todo lo hacemos con un propósito de eternidad, Dios. Pero ante todo, Dios, para que se desate lo divino, esa naturaleza santa, Jehová, santa, santa en nosotros. La santidad nos conviene, y desatamos tu santidad a nuestra vida, a todo nuestro ser, porque vamos a disfrutar de tu presencia. Hemos sido apartados para ti, Jehová. En el nombre de Cristo Jesús te damos gracias, Señor. Amén y amén.